¿Cómo se dice, se pronuncia cuerpo? Se dice karada. Bien, ahí tenemos en la parte superior de la imagen, tenemos el kanji de cuerpo, ¿sí? Y a su mano derecha o izquierda, de acuerdo al punto de que la estemos mirando, está escrita en hiragana karada. Abajo tenemos cuerpo y karada. Muy bien. Vamos entonces. En primer término, tenemos cabeza. Para la cabeza se dice atama. A ver, vamos. Atama. 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 Bien, atama, bien. Acá en este caso, como son palabras, digamos, son fonemas básicamente muy amenos a nuestro oído, no tienen, eh, por decirlo algún sonido extraño. Atama suena muy fácil para nuestro oído y muy fácil para pronunciar también, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Decimos cabeza, se dice atama. Muy bien. Bien, vamos con el cabello. ¿Cómo se dice cabello? Kaminoke. Kaminoke. Perfecto. Vamos todos a ver. Kaminoke. Kaminoke. Caminoque. Kaminoke. Bien. Ahora Caminoque. les cuento, hay dos formas de nombrar eh, al cabello, ¿sí? O al pelo, Al cuero ¿sí? cabelludo. Al Al pelo, pelo. al cabello, ¿sí? Podemos decirle kami, ¿sí? También. O kaminoke, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Kaminoke o kami. Orejas. Mimi. Mimi. Se me Mimi. hace muy conocido una palabra muy parecida a Mimi. Mimi. El ojo se pronuncia de manera tal como me. Me. Perfecto. Me. También no tenemos, a ver, no es nada complicado, ¿sí? Me. Estás tomando mate, Fran. Vamos, a ver, vamos. Hana. Hana. Hana, muy bien. Hana. Hana. ¿Qué otra palabra o qué otro que se dice de la misma manera? A ver, Haragoshi. ¿qué era Hanagoshi? ¿Hana era flor o algo parecido? Perfecto, muy bien. Exactamente. Hana es lo. Exactamente. Bien, ahí como diferenciamos, porque si decimos que Hana es de nariz y Hana también es flor, ¿cómo diferenciaremos cuando estemos hablando o estemos escuchando o se refieran Por a el lo mismo, ¿no? contexto. Por el Primero por el contexto. contexto, exactamente. Y cuando leamos, nos vamos a dar cuenta de la diferencia porque los kanjis o los ideogramas son totalmente diferentes. Ahí hay que prestar atención en la pronunciación o cuando uno esté escuchando que están hablando en japonés, ahí vamos a tener que estar eh, prestando atención al contexto porque si no, no vamos a entender. Porque hana se escriben básicamente, no se escriben, suenan básicamente iguales. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Seguimos. A ver, ¿quién sigue? A ver, ¿quién pronuncia cara? A ver, vamos, que la tenemos ahí en Cao. 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 Kao. Cao. Cao. Kao, muy bien. A ver, para No. los que están haciendo japonés este año conmigo, que seguramente ya el año pasado hicimos japonés con algunos de sus compañeros, ¿sí? Una de las cuestiones fonéticas del japonés es que no tiene acentuación, sino que todas las palabras van eh, en el mismo tono. O sea, no es kao, ¿sí? Es kao, ¿sí? No hay acentuación, ¿sí? No tenemos ni. Recuerda, entonces decimos kao. Cuando decimos hana es hana. Y no tenemos hana. Hana es kao, es karada, ¿sí? ¿Cómo se decía auto? A ver si se recuerdan. Kuruma. ¿Bien? Omo. Homo. Omo es el verbo recordar. Omo y más. Ya estaría. ¿Recuerdan el más de los verbos? El más era en la forma del verbo en presente. ¿Bien? El más. El mashita era la forma pasada, pero también teníamos una forma, ¿sí? Que decía masho, que tenía una forma de
de invitación. ¿Recuerdan? Invitación a hacer algo, ¿sí? Y si lo podemos hacer, lo ponemos con algún verbo, por ejemplo, el verbo taberu, que era comer, ¿sí? El verbo taberu, yo decía tabe mayo, y me estaba refiriendo a qué. Si el mayo es de invitación, nos referíamos a qué. Taberu era comer. Tabe más es comer en presente. Y si yo decía tabe mayo, es una Comí, invitación, recuerden. ¿Eh? comí. Comamos, Comamos. comamos. Bien. Es a la palabra que vamos a llegar cuando dice el profe que tenemos que hacer una palabra que generalice el recordar o el pensar. ¿Sí? Entonces decíamos homoi mayo. Bien, homoi mayo. Eso significa, pensemos, recordemos lo que estamos haciendo. Bien, perfecto. Seguimos, había ahí una mano levantada, sí. Profe, que tenía la duda de cuál era, bueno, tenía la respuesta porque acá te recuerdas que te enseñé de printear el papel que nos mandó, Sí, pero se me olvidó que acá no dice en español lo que es, solo dice en japonés. claro, exactamente. Y recuerdan que yo les pasé también un archivito en Word donde estaban todas las respuestas y fuimos poniendo también boca. ¿Cómo se dice boca? Cuchi. Cuchi, perfecto, cuchi. También es una palabra que podríamos decir de manera también medio chistosa, ¿no? Cuchi. Perdón, volvíme a repetir la pregunta. ¿En katakana cómo? No sé si es katakana o no. Sí. Las Ah, manos, fíjate abajo de boca, fíjate abajo de boca y aquí dice T. bien. ¿A qué te referías al ideograma? Sí, a la parte de mano. Bien, ¿Qué dice perfecto. Bueno, T? T. T está escrito en hiragana de un costado y en el otro está escrito con el ideograma de mano, ¿sí? Y abajo dice T y después dice mano, ¿sí? Ver con vacía, a mano vacía. Mano vacía tiene un significado más profundo que obviamente sin arma, ¿sí? Y el karate do, ¿sí? Tiene que ver con el camino, el camino. ¿Recuerdan? Hemos visto algo del bushido y el bushido era un camino, el camino del samurái. Como el samurái, ¿recuerdan? Como el samurái vivía y iba con los preceptos, iban interactuando los preceptos, digamos, para completar esa forma de vida que tenían los. Bueno, en el karate, ese do es de camino, ¿sí? Es el mismo del bushido, el karate do, ¿bien? El judo. Todo eso tiene que ver con el camino, la forma o cómo uno llega a ese lugar o a ese estado, ¿no? ¿Sí? Bien. Taekwondo también, Sensei. Por eso, sí, 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 taekwondo. Sí, todo ese do tiene que ver con eso. Por eso cuando decimos, hablamos también ¿cómo se decía el lugar donde hacíamos la lucha o donde teníamos, o donde hacíamos las presentaciones, los kata, la forma y todo eso? ¿Se acuerdan cómo se llamaba? ¿El piso? Hacemos Tatami, la no sé, profe. tatami. Perfecto, muy bien, eso es Tatami o tatami. Y recuerdan que cuando hablábamos de las casas, cuando hicimos el tema de las casas, yo les comenté que el tatami es un entretejido de paja y que, bueno, puedes entrar con calzado porque de una forma podés descansar mejor sin calzado y aparte lo puedes dañar al calzado con el tatami. Al tatami porque es un entretejido, ¿sí? Y hay otra, también les cuento así como a modo de información, las casas en Japón, ¿bien? Las casas en Japón, eh, ¿cómo se miden por tatamis? Bien. O sea, nosotros acá medimos, por ejemplo, decimos, tu casa, ¿cuántas habitaciones tiene? Una, dos, tres o cuatro habitaciones y demás. En Japón vos preguntas, ¿qué tamaño tiene tu casa? Preguntando, ¿cuántos tatamis tiene tu casa?
¿sí? Se mide por tatami. El O sea tatami que es una tiene- medida estándar el tatami. es una medida estándar, pero también se relaciona justamente con esto que estamos hablando. El camino, el do de los artes marciales y el tatami donde nosotros desarrollamos las katas, las formas, los combates, etcétera, etcétera. Lo que pasa que entre el japonés y en el coreano hay muchas palabras que son muy parecidas y en el sentido tienen, sobre todo en el sentido tienen mucho parentesco, ¿sí? Vamos a escuchar por ahí hablar a los coreanos y a un japonés y se van a escuchar palabras muy similares o fonemas muy similares. Y en este caso, no solamente el fonema es similar, sino que también el significado tiene mucho que ver, ¿sí? Con esto del camino. ¿Bien? Seguimos. Vamos, terminamos con... Ah, falta en la boca. Terminamos con la boca, era ja. Bien, ja. Ja para la muela. Muela, Ja. diente. Recordamos también que hicimos en la clase anterior el cepillo de dientes. ¿Quién se acuerda? Cómo se escribe en chino y en japonés son iguales, pero tienen otro significado en su país. A ver, te cuento. A ver, porque vos te sumaste este año. El japonés, la escritura japonesa tiene los kanji que son los ideogramas y que son tomados de el chino. Bien, y tiene dos adicionales, el hiragana y el katakana, que muchos hemos trabajado sobre eso. Ve, ahí está, ve, justamente de ahí viene Bastian del tema del karate, ¿sí? Por eso aparece el do en la palabra, taekwondo. Bien, contestando a Fran, bien, los ideogramas son chinos y se le ha agregado un hiragana y un katakana que es propio del japonés. ¿Qué es lo que pasa? Cada ideograma tiene dos lecturas, una que es justamente lectura china y una lectura japonesa. Pero eso a lo que le llamamos lectura no quiere decir que cambie el significado, al contrario. El japonés o el chino pueden leer el ideograma y saber qué es lo que qué es lo que significa, lo que quizás no sepa pronunciarlo en un idioma. Si un chino no puede pronunciarlo en japonés y un japonés no puede pronunciarlo en chino, pero sí sabe lo que significa ese ideograma, ¿sí? Para que se entienda un poquito. El hiragana y el katakana es una creación de los japoneses para poder complementar la gramática, ¿sí? Con solamente tomar los ideogramas chinos no les alcanzaba para complementar lo que era la gramática que ya ellos ya tenían armado o ya la venían usando. Entonces esa gramática con el hiragana y el katakana la terminan de completar. ¿Por qué, por ejemplo? ¿Para qué servía el katakana? Eso sí lo saben. Para las palabras que no son provenientes de Japón. Y el hiragana Para las palabras de ese país, de Japón. para las palabras japonesas, específicamente desinencias verbales, partículas, desinencias adjetivales, etcétera, etcétera. O sea, con el hiragana, el katakana y el kanji complementamos lo que es la escritura japonesa. ¿Bien? Bien, seguimos entonces. Haburashi, bien. Te ya dijimos que tenía que ver con esto, que estamos hablando de las artes marciales, el karate, ¿sí? La mano vacía, bien, sin armas, ¿sí? Hay muchas cuestiones. Lengua, Shita. Shita. shita, muy bien. Acuérdense, no tenemos acento, entonces shita, shita, perfecto. Watashi no ie era mi casa, no, y vimos naka. ¿Naka qué era? Adentro. Adentro, dentro o centro. ¿Estamos de acuerdo? Ese es naka. Y volviendo a lo que decía recién el profe, shita es lengua y también es debajo, abajo. Si vamos hablando de abajo, podemos decir hacia arriba, que significa, que se dice ue. Ue, arriba, shita, abajo, y naka, en el medio, dentro, ¿sí? O adentro. Perfecto. Bien, miren, de una cosa terminamos haciendo
Otra, bien, ahí vamos con el vocabulario, perfecto, la relación es genial. Y si decimos, Ashi. bien, ashi, muy bien, ashi, bien. No achi, como sería un estornudo, sino ashi. Y también diríamos, fíjense, ashiru, ¿a qué le parece? Ashiru, ashiru. Si está relacionado con las piernas, ¿qué sería? Zapatillas, pantalón. No sé, yo estoy adivinando ya. Carillera. Ashiru, pierna. Ashiru suena a Ru. Ru suena a U. ¿Y qué era con U? ¿Recuerdan qué era con U? Caminar. Bien, exactamente, muy bien. Es el verbo que tiene que ver con las piernas, Ashiru. Bien, perfecto. Caminar. Kubi. Sigamos, vamos con las palabras. Miren, se relacionan y automáticamente estamos haciendo otra palabra. Kubi. Bien. Kubi. ¿A qué referíamos con Kubi? Kubi. Cuello. 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 Bien, cuello. Y estómago, onaka. Onaka. Onaka, bien. Onaka. Y onaka suita es una palabra que solemos pronunciar mucho cuando está llegando antes del mediodía, después del mediodía o Tenemos antes de la... hambre. Muy Tarde. bien. Onaka suita significa tengo hambre, ¿sí? Tengo hambre. Onaka suita. Perfecto. Y terminando, sí, el brazo, decíamos Ude. que se dice ude. Muy bien. Recuerden, el brazo, no la mano. ¿Sí? La mano era te. Brazo, ude. Perfecto. Bien. Con esto vamos a terminar, en cierta forma, las partes del cuerpo, ¿sí? Puede haber podemos ver los dedos, ¿sí? Los dedos, para que le agreguemos si quieren, ustedes pónganlo. Se dice yubi. Yubi. Bien, perfecto. Yubi, Yubi. A ver, ¿quién lo escribe? Yu. ¿Por qué digo yu? No. Sería en todo caso shu o yubi o yubi. Ahí está, bien, Guillermo. Ese es, bien. Ese es yubi. Perfecto. Y-U-B-I. Yubi. Y si yo le digo, por ejemplo, la palabra Yubin Kyoku. La palabra Yubin Kyoku. Oh. Es una institución que tiene que ver con el dedo. A ver, pensemos. Correo. Correo. Correo, exactamente, el correo. El correo, pero como oficina postal. ¿Y por qué los dedos? Ah, escribir. Bien. Bien. Yubin Kyoku es una oficina postal. ¿Sí? En Japón tienen, ahí hacemos relación, porque como decimos recién, una relación con el tema de la mano, acá lo estamos relacionando con el tema de escribir, firmar, mandar, escribir cartas y todo eso tiene que ver justamente con esto, con el Yubin Kyoku, que es una oficina de correos. Miren la relación que estamos haciendo. Fíjense de una pequeña palabra, donde vimos justamente esto eh, de la mano, terminamos hablando de las artes marciales. Vimos el tema del piso y terminamos hablando de las medidas de un departamento. O sea, todo se va relacionando y nuestro vocabulario se va enriqueciendo. Lo único que tenemos que estar, obviamente, escuchando o tratando de ir anotando todas estas palabras, pues imagínense el vocabulario que se nos genera a través vimos una parte del cuerpo y terminamos haciendo un montón de palabras más que se fueron sumando. Minasan, konnichiwa. Hola a todos. Buenos días, en japonés decimos Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu.
Pasado el mediodía o cuando no sepas en qué tiempo del día la otra persona lee o escucha tu mensaje, es correcto decir konnichiwa. Ishoni moichido. Repite conmigo. Konnichiwa. Nosotros nos saludamos cuando nos encontramos en las clases y decimos konnichiwa. ¿Bien? Konnichiwa. ¿Va? Konnichiwa. ¿Que konnichiwa? ¿Qué significa konnichiwa? Konnichiwa, minasao. Bien. Minasan tiene que ver es un saludo. Minasan Perdón, a todos. entendí No, que no hay mi problema. micrófono estaba apagado. No, por favor, si lo pronunciaste bárbaro. Konnichiwa minasan. Minasan es konnichiwa a todos. O sea, hola a todos o buenas tardes a todos, ¿sí? Ahí la palabra konnichiwa, ¿se recuerdan? Dice ahí en el video que puede ser buenas tardes o puede ser una palabra que significa hola y puedes estar saludando a una persona que vos no sabes bien a qué se refiere. Pues puede ser que vos digas buenas tardes si esa persona está en un lugar de noche y ya no sería buenas tardes. Eso se refiere el hola. El konnichiwa nos sirve para saludar en general. ¿Bien? Seguimos entonces. Primero, decía buenos días. ¿Cómo decíamos buenos días? Ohayo gozaimasu. Hoy no me sale. Bien, ohayo. Ojalá vos tengas. Ohayo gozaimasu. Perfecto, ohayo gozaimasu. Exactamente. Esa es la forma de decir buenos días. Ohayo solamente podíamos decir, ¿se acuerdan del gozaimasu? ¿Para qué era esto del gozaimasu? Era para darle como un tono de formalidad. Entonces, si nosotros nos encontrábamos con nuestros amigos y estábamos más relajados en una conversación y nos encontramos a la mañana, no era necesario decir gozaimasu, sino decíamos solamente ohayo. ¿Sí? Ohayo, con ohayo estaba bueno. Ahora, si nos encontramos con una persona, con el sensei, o con otra persona, una persona mayor y demás, y necesitamos ponerles un tono de formalidad, decíamos ohayo gozaimasu. ¿Bien? Konnichiwa. 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 Vamos, konnichiwa. 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 Estamos Konnichiwa. de acuerdo. Buenas Buenas tardes o un hola generalizado. ¿Bien? Seguimos. Buenas noches. Muy bien. Estaba acá al lado mío repitiendo todas las palabras del video. ¿Cuál es el nombre de tu hermano? Arturo. Arturo. Konnichiwa, Arturo. Konnichiwa. Konnichiwa, bien. Yo soy el sensei. Vos repetime Konnichiwa sensei y me saludás a mí. Konnichiwa, Arturo-san. Konnichiwa, sensei. Perfecto, muy bien. Muy bien. Seguimos entonces, acuérdense. Buenas noches. Konbanwa. 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 Konbanwa, perfecto. Konbanwa. Es eso, para decir buenas noches. Y hay una forma de decir buenas noches cuando ya nos vamos a dormir, ¿se acuerdan? A ver, ¿quién se acuerda? Yasumi. La forma de decir Ay. buenas noches cuando nos vamos a dormir. No, no me acuerdo. Ayasumi Minasai. Oyasumi nasai, muy bien, oyasumi nasai. Oyasumi nasai es una orden, es una voz de orden que dice ve a descansar o anda a descansar y podemos decir una forma más relajada, así entre amigos, cuando distendemos un poco la conversación, podemos decir solamente oyasumi. ¿Sí? Van a escuchar mucho ese cuando los chicos se van a descansar o los amigos o se están despidiendo sabiendo que se van a dormir. Oyasumi. ¿Bien? Exactamente. Oyasumi. Y seguimos. Ogenki desuka. ¿O cómo estás? Bien. ¿Ogenki desu ka? Ya era una pregunta. Eso es con la forma de saludo. Muy bien. ¿Cómo estás? Entonces, ¿estamos de acuerdo entonces con buenos días, buenas tardes, hola, buenas noches? ¿Y cómo nos despedíamos? A ver, ¿cómo nos despedíamos? Sayonara. Sayonara. Sayonara era una forma de decir bye bye. Profe, Sí, bien, teacher. tengo una consulta. Viste que, por ejemplo, en países como México o Argentina, dependiendo de tiene como distintos tonos
Sí. de decir las cosas. ¿En japonés pasa algo parecido o no? Pero ¿te referís al tono, Al tono, digamos, a la forma de al, hablar. al tono de voz o te referís a las palabras que tienen que ver con el regionalismo y esas cosas? Yamata. Claro, eso. ¿Ah? Profe, yo vi otra No. manera de despedirse que es algo de mátame shita, algo así. Mata está bien. Mata es justamente lo que decía recién el profe, ¿sí? Matané, ¿sí? Ya mata a tode, mata está tiene que ver con mañana. Es una forma de despedirnos que nosotros la usamos en español. Hasta mañana, ¿sí? En el caso nosotros decimos sayonara directamente porque, primero, no decimos no nos vemos mañana, sí, en el caso mío, obviamente, no nos vemos mañana, y tampoco nos vemos, digamos, yo podría decir mata kondo, hasta luego, o hasta después, ¿sí? Pero con el sayonara es una forma, digamos, formal de decir bye bye, hasta luego,